La palabra de Dios siempre trae buenas noticias. Buenas noticias. Nos anuncia la paz. Nos trae salvación. Buenas noticias. Con José Miguel Rojas. Padres que inspiran. Encontramos en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, o en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que estén en cualquier dificultad mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante es recibir de parte de Dios este consuelo. Qué importante es sabernos consolados por Dios, sentirnos consolados por Dios, entrar en una nueva dimensión. Este es un tiempo de recibir consuelo de Dios. Me llama mucho la atención el caso de Marta, María, cuando Lázaro muere. Me imagino que todas las personas habían venido a consolarles, pero cuando llega Jesús, de alguna manera existe una cierta resistencia. ¿Cómo es posible que hayan recibido abrazos, consuelo de personas? Miren, hay gente que ni siquiera es conocida de nosotros. Y llega al funeral y da abracitos y todo, llega a comer sus sanguchitos, tomarse su sopita. Había una persona que solo miraba qué nombre estaba en la esquela y llegaba y medio se arreglaba y seguro que tenía comidita gratis. Hemos recibido cualquier tipo de consuelo. ¿Por qué cuando se nos presenta el consuelo de Dios lo rechazamos? ¿Por qué cuando alguien te viene a decir, mira, vete a un retiro, que Dios llene tu corazón con su paz? Ahí comenzamos. No. Nos peleamos con Dios. Es así como Marta y María de alguna manera están rechazando el consuelo de Dios, específicamente María, que era una mujer entregada a Dios, que era una mujer fiel a Dios, pero que en ese momento era la oportunidad de recibir el derroche de consuelo de parte de Dios, porque aquí la palabra de Dios dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todo consuelo, que nos consuela en todo momento para que nosotros podamos consolar. Díganme si no esta palabra de Juan, capítulo número 12, no nos ha consolado a todos. Juan 11 y 12, la muerte de Lázaro, la muerte y la resurrección de Lázaro. Marta, Marta, quita la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Marta y María reciben un consuelo directamente de Cristo, para ellas podernos transmitir, incluso a través de la lectura de la palabra, este consuelo. Hoy hablamos de padres que inspiran consuelo, porque lo que nosotros recibimos, eso es lo que vamos a dar. Este es el momento de romper esas ataduras, esas herencias de muerte que hemos recibido de nuestras generaciones pasadas. Muchos de nosotros hasta vemos en las prácticas deportivas, cómo sufre Guatemala por el amor de Jesucristo, cómo sufrimos y por qué. Porque tenemos una mentalidad de perdedores, tenemos una mentalidad de personas que creen que no pueden alcanzar ciertas metas, a diferencia de otros países, incluso de menos población, que han logrado destacar en muchas cosas. Decimos también que en algunas disciplinas definitivamente Guatemala ha destacado. Pero a nivel de ciertos deportes, ya saben ustedes cuál, sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Porque hemos heredado de padres a hijos. Miren, nuestra sociedad es una sociedad que después del segundo tiempo, ya sabe usted cuál es el tercer tiempo. Mucho trago, mucha bebida. Y la palabra de Dios aquí dice que lo que nosotros hemos recibido, que es el consuelo de Dios, es lo que nosotros podemos transmitir. Hoy haremos un pequeño acróstico acerca del Padre. Y la letra P tiene que ver con proveedor integral. En Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Palabra de Dios. Qué importante es que nosotros le dejemos una buena herencia a nuestros hijos, no solo en el orden material, sino en el orden espiritual. ¿Qué herencia le estás dejando a los hijos? Por ejemplo, las mamás, cuando están embarazadas, tienen que tener mucho cuidado, y no solo en el tiempo del embarazo, sino siempre. Pero específicamente cuando están embarazadas, transmiten a sus hijos los miedos, las alegrías también, por supuesto. El niño ahí en el vientre está recibiendo los mensajes, está escuchando los mensajes, pero está percibiendo las emociones de la madre. Por eso los padres tenemos que ser sabios administradores, sabios con la relación en nuestro matrimonio. Somos entonces los padres proveedores integrales. Aún
cuando no se especifique únicamente en el caso de los varones, ¿no? Hay mujeres que tienen que ser papá y mamá. Hay mamás, bien padres, mamás que han tenido que enfrentar situaciones completamente solas. Y esa provisión integral no se refiere únicamente, definitivamente, a lo que nos pasa a nosotros los papás, que nos hemos limitado a proveer dinero, a proveer los recursos. Estamos trabajando y qué bueno que trabajemos. Bendiciones para los padres y por favor los hijos sean agradecidos con sus padres. En lugar de reclamar, evitemos reclamos e incrementemos los agradecimientos. Papá, gracias por tanta cosa que me da. La cosa más chiquita, papi, gracias. Abrace a su padre, abrace a su madre. Seamos hijos agradecidos por esos padres que han sido proveedores integrales, no solo en el aspecto material, sino que en el aspecto espiritual. Qué bonito que nosotros engendremos no solamente físicamente a nuestros hijos, sino espiritualmente. Y aquí es donde la palabra de Dios en Isaías 54 nos dice que nosotros extendamos nuestra tienda a derecha y a izquierda, ensanchemos ese territorio que Dios nos ha dado, que son nuestros dos hijos. Un hijo tienen las personas a veces o no tienen hijos, pero espiritualmente pueden extender su territorio, ensanchar su territorio, extender las tiendas que el Señor les ha dado y ser padres espirituales, como por ejemplo los sobrinos. Con los sobrinos nosotros podemos hacer un apostolado, con los nietos, mamás, cuando usted ya terminó, mire, de repente comienza con los nietos a instruirles espiritualmente. Personas que tenemos tiempo para darles una catequesis a los niños, trabajemos con los niños. Invirtamos en la juventud, invirtamos tiempo, esfuerzo, todo lo que podamos en ensanchar nuestro corazón en el amor, porque miren, algunos han estrechado su corazón y no han amado más allá que en ese egoísmo de tener 2 hijos, 3 hijos nada más, o 1 a lo mejor. Qué bonito saber que hay personas que nos dicen, yo lo quiero ser como un papá. Cuando uno escucha eso, es impresionante. Poder saber que uno puede dar amor a personas extrañas que uno ni siquiera conoce, y de repente uno poder darles del amor de Dios. Además, 2 Corintios 12:14 dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, herencias. Esos patrimonios que uno al final de su vida coloca en manos de los hijos. Qué importante es darles a nuestros hijos la fe. Primero el amor y la fe en el Señor, pero también instruirlos de tal manera que nuestros hijos no solo sean consumidores. Fíjense que a veces nuestros hijos solo saben gastarse la plata, gastarla, papi, quiero más, y no hay plata que alcance. Pero no son generadores, no producen. Ellos tienen que aprender a producir la riqueza también. Pero a nosotros los padres nos toca, como dice la palabra, atesorar para los hijos. En esa dimensión integral de lo material, de lo espiritual, de lo humano, es importante que nosotros sepamos que podemos dejarle una herencia de muerte a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un abuelo alcohólico o abuelo adúltero? O tal vez un abuelo que abandonó a nuestra abuela. O tal vez un ancestro que era, mire, violento. Violencia doméstica. A lo mejor nosotros vimos en nuestra propia casa esa violencia y creemos que solo por decir yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo, cuando sentimos estamos haciendo exactamente lo mismo. Fíjense que cuando se habla de los vicios, específicamente del alcoholismo, no solo se habla de una situación, digámoslo así, de enfermedad, no solo física, sino una situación psicológica, pero también hablan algunos biogenética. O sea, puede uno heredar genes que de alguna manera lo comprometen a ese tipo de adicciones. Y es posible que muchos de nosotros que tuvimos abuelos alcohólicos, papás alcohólicos, mire, aquí es donde usted y yo tenemos que romper esas ataduras. ¿Y cómo se rompen? Jesús dijo, solo si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. En Juan 8:36. Solo si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Ahora, si usted no siente que necesita esta libertad, entonces estamos más comprometidos todavía. Y no vamos a poder salir de ese vicio, de esa situación, cuando lo primero que hay que aceptar es que existe el problema. Existe, más que un problema, una enfermedad, es una atadura genética. Vienen de ancestros, vienen hogares destruidos, hogares con maltrato físico, con